Capilla del Monte, ciudad de Ñemby. Un lugar que esconde y bastante en la memoria criminal de nuestro país. Muchos dicen que también guarda consigo tantas historias tenebrosas, macabras, sobre hechos criminales y también sirvió por mucho tiempo de aguantadero para delincuentes, para que ajustes de cuentas tengan ahí su final. Y el capítulo de hoy, que nos remonta allá por el año 2012, mediados más o menos de ese año, tiene nuevamente como escenario a esta mítica ciudad de Ñemby. Un hombre bastante menor, unos 26 años, bastante joven para ponerlo así, no menor. 26 años, bastante joven, tiene un amigo que promedia los 60 años. Algo pasó entre los dos que llevó a la decisión de asesinar al más joven. El más joven asesinó a aquel sexagenario de una forma brutal. A más de matarlo, no se contentó con eso, lo desmembró y quemó la casa, al parecer con la intención de no dejar ningún rastro. A simple vista, aquel día parecía que la casa tal vez era parte de un percance, de algún cortocircuito, es el siniestro, ¿no? O tal vez un accidente casero, la quema de un pastizal o de un basural que se fue de las manos y terminó consumiendo la casa. Sin embargo, eso fue la acción de un criminal que intentaba dejar borradas sus huellas en ese lugar, borrar todos los rastros y no dejar cabos sueltos de lo que había hecho en aquel entonces. Hoy esa es la historia que nos trae aquí a la escena del crimen. Vamos a conocer quién fue la víctima de aquel entonces, quién fue el victimario y los detalles de este crimen. Perfiles. Víctima. Nombre: Francisco Vallejos. Edad: 61 años. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Capilla del Monte, Ñemby. Profesión: jornalero. Fue asesinado por un amigo, quien lo mató a estocadas y posteriormente lo descuartizó. Victimarios. Nombre: Daniel Salinas. Edad: 26 años. Alias Tuaí. Nacionalidad: paraguaya. Domicilio: Villa 14 de agosto, Ñemby. Profesión: jornalero. Prontuario: antecedentes por robo agravado. En compañía de un cómplice asesinó y descuartizó a su amigo. La cabeza la guardó en una letrina. Bueno, ahí escuchaban la última parte, ya lo que comienza a ser un espeluznante relato de lo que había ocurrido en aquel entonces. Y repetimos algunos detalles de lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Dos amigos se conocían desde hace bastante tiempo. Uno era bastante joven en relación al otro, 26 años, 61, el que falleció. ¿Qué pasó? Esa diferencia de edad fue la que pesó. Hay algo más ahí, un desentendimiento, el alcohol, el consumo de alcohol, alguna deuda impaga, algún ajuste de cuentas, algo pendiente en el pasado de los dos. Son tantas preguntas que uno se hace para intentar comprender, no digo justificar, comprender la actitud de quien mató. Bueno, prácticamente no hay respuestas, pero sí prometemos ir en el avance de la historia de hoy, revelando algunos detalles de lo que había ocurrido en aquel entonces y lo que nos dibuja una investigación que llega a revelar al responsable del crimen. Vamos a recordar qué pasó. Junio del año 2012, casa que se estaba quemando en Capilla del Monte y que se pensó que era parte de un accidente, algún percance, algo hogareño, pero no. Realmente estaban quemando a un hombre dentro de ella. ¿Qué pasó? Faltaban aún varias horas para que la espesa madrugada se fuera volviendo día. Apenas 2 horas habían transcurrido del domingo 12 de julio del 2012, cuando el humo ingresaba a la casa de vecinos del barrio Capilla del Monte de Ñemby y les alertaba de un aterrador suceso. Una precaria vivienda ubicada entre las calles Curriel y Washington ardía en llamas y el propietario había quedado adentro.
Lo que en principio parecía ser una triste tragedia típica de un invierno cualquiera en nuestro país, a causa de algún brasero utilizado para paliar el frío que se había quedado prendido en el interior del domicilio, de a poco se fue convirtiendo en un espeluznante hecho que conmocionó a toda la comunidad. Agentes de la Comisaría Séptima fueron alertados del incendio. Rápidamente fueron convocados miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. La casa de don Francisco Vallejos era rápidamente consumida por el fuego, pero el hombre de 61 años no había salido de su pieza, al menos para pedir auxilio. Los bomberos fueron los más asombrados cuando en medio de su labor finalmente hallaron a Vallejos, pero de una inesperada manera, ya entrada la mañana de aquel día. Entre los escombros y completamente calcinados fueron hallados el torso y algunos de sus miembros. Simultáneamente, lugareños sorprendían a un perro arrastrando una de las piernas en las inmediaciones del lugar. Arranca la moto y ya sale ahí para esperarme. Y cuando él sale con la moto, ahí estaba ya haciendo el calentamiento, se fija y ve, me dice, Emma, ya hay algo en el patio y no te vayas a asustar. Entonces él se sale y me llama y miramos y me dijo, es un brazo. Agentes de investigación de delitos y del Ministerio Público pasaron rápidamente al frente de las investigaciones. Para entonces, el hecho no se trataba de un simple y trágico siniestro, y encontrar la cabeza del decapitado hombre era la prioridad de los mismos. Bueno, uno se preguntaba qué realmente pudo haber pasado entre estos dos hombres que motivó, digamos, a un acto tan cruel, además de matarlo, desmembrarlo, ocultar esa cabeza en una letrina, el resto de las partes también ubicarlas en otro punto y luego incendiar la casa con la intención de que nada quede en ese lugar, que solo las cenizas que se mezclen entre madera, material cocido, entre ropas y otros tipos de elementos combustibles, además del polvo al que quede reducido un cuerpo humano, que todo quede tan mezclado que pueda confundir a cualquiera en el lugar, o tal vez todo quede reducido a ceniza, que no se piense o no se pueda llegar a revelar qué fue lo que le pasó a este hombre. Claro, desmembrado, ¿cómo uno va a llegar siquiera a suponer que eso fue un accidente, que se haya quedado dormido, que se haya muerto naturalmente y después de eso se quemó la casa? Realmente al estar así, cercenado, lo único que uno puede imaginar es que realmente lo asesinaron y de una manera brutal. Poco entendible la actitud, pero ese mismo estado de confusión que tengo ahora es el que tenían los agentes de policía cuando fueron alertados de lo que ocurría en aquel entonces. Para los investigadores era bastante difícil entender qué es lo que había pasado. La ciencia forense en aquel entonces sí ya caminaba a unos pasos bastante seguros, firmes, ya que ese cambio en la filosofía de cómo realizar un trabajo en medicina forense había avanzado a pasos agigantados después del año 2000. Para el 2012 era bastante agudizado el sentido del trabajo para poder detectar realmente lo que pasa. Y en Heridas que Hablan vamos a encontrar detalles forenses de cómo asesinaron a este hombre, qué elementos habían utilizado. Por más de que este cuerpo haya estado calcinado, por más de que lo hayan desmembrado, habían heridas que se podían notar y perfectamente, y esto fue lo que llegó a identificar el médico forense que inspeccionó el cuerpo en aquel entonces. Y claro, por consecuencia de ello, ya se comenzaban a tener las primeras pistas de cómo había sido asesinado e inmediatamente la investigación tomó un giro y apuntó hacia su entorno más cercano. Pero no nos adelantemos mucho. Veamos lo que pasó en Heridas que Hablan y cómo determinan las causas de la muerte. Heridas que hablan. 12 estocadas a la altura del tórax posterior fueron el inicio del mortal ataque del que fue víctima Francisco Vallejos, de acuerdo a la inspección de la caja torácica encontrada entre escombros de la siniestrada vivienda del hombre. Esta pista reveló que la víctima fue atacada por la espalda y tras encontrar la muerte, sus extremidades fueron desmembradas.
Luego de dar muerte al sexagenario, el asesino procedió a decapitarlo. Antes de retirarse de la vivienda, previo a quemarla, cargó en una bolsa de arpillera la cabeza y otras partes del cadáver desmembrado y camino a San Lorenzo, fue arrojando algunas piezas en los alrededores. La cabeza fue encontrada en el baño de una residencia que Daniel Salinas solía frecuentar en Reducto San Lorenzo. La muerte de Vallejos fue diagnosticada como shock hipovolémico por múltiples heridas de arma blanca y posterior descuartizamiento. El 13 de julio de ese mismo año, en la ciudad de San Lorenzo, a unos kilómetros ahí donde ocurrió la quema de la casa y demás, encontraron en una letrina la cabeza de la víctima. ¿Qué fue lo que realmente pasó en aquel entonces? ¿Qué pudo haber motivado ese traslado de la cabeza a otro lugar? ¿Qué es lo que quería probar? ¿Qué es lo que quería hacer con ello este hombre? Uno analizando el comportamiento criminal de muchos asesinos, hasta en serie, quienes uno imagina que tienen el sentido del homicidio, del asesinato más agudizado, menos humanos o más deshumanizados, por decirlo de otra manera, y que actúan con bastante saña, con más violencia, con menos estupor. Piensa de que este tipo de acciones pudiera determinar un par de cosas. Entre ellas, se imagina que el haber sacado la cabeza inmediatamente de la zona era para que no lo reconozcan, no lo puedan identificar rápidamente. Claro que al estar separada del cuerpo, lo primero que uno va a pensar es que sí, fue asesinado y de la peor forma, pero que por lo menos no se ha identificado. Uno se imagina que eso es lo que intentó hacer. Mucha explicación en ese momento no se encontraba, e imagina usted, menos para el dueño de la casa donde habían ocultado esa cabeza. ¿Y quién era ese hombre? Un familiar del victimario. Esto fue lo que ocurrió. La cabeza en la letrina. Un frío e invernal amanecer se convirtió en una negra mañana en el barrio Reducto de San Lorenzo el 13 de julio del año 2012. Habían pasado 30 minutos de las 7 horas cuando Carlos Jiménez tropezó en su baño con un bolsón de arpillera al cruzar el dejado patio que cruzaba su domicilio. Con bastante temor se acercó al mismo. Para evitar cualquier sorpresa decidió primero tocarlo con un palo. Al notar que llevaba algo duro en su interior, decidió alzarlo y mirarlo más de cerca. Allí se percató que en su interior podían verse cabellos blancos. Era una cabeza, la de Francisco Vallejos. Revisarse sobrino la o revisarse me buscaría entonces yo pejillante pepe pesaite a mí peña no te van la 911 todo. Casi simultáneamente ingresaban al sitio agentes de la División de Homicidios del Departamento de Investigación de Delitos, encabezados por el fiscal del caso Augusto Salas. El representante del Ministerio Público dijo que llegaron al lugar guiados por uno de los detenidos, Daniel Salinas, quien les proporcionó los datos de dónde estaba la cabeza. Lo único que buscaba era por lo menos encontrar la parte que faltaba de mi hermano, porque decir cabeza es demasiado pesado ya para mí a esta altura de la investigación, pero creo que estamos llegando a un buen término. Como veíamos, el trabajo comenzaba a hacerse notar de la policía. Comenzaban a entender la dinámica del crimen, que era algo fundamental para cada investigador. Primero, comprender la naturaleza de lo que había ocurrido, dimensionar que lo que estaba pasando no fue un accidente, entre comillas. Usted sabe, en algún momento un criminal o una persona que mata a otra sugiere un accidente al momento de clavar o disparar.
Entonces uno cree que producto de la ira o la casualidad se cruzaron, estaban enojados, molestos, algún disparador, ¿no? Algún motivo, algún contexto que lo haya llevado a un momento de ira y uno mata al otro. Entonces ahí es donde generalmente uno escucha como coartada, fue un accidente, no me controlé, estuve fuera de mí y actué en consecuencia de ello. Pero este no era ese tipo de situaciones, esta no era una situación normal. Alguien asesinó a un hombre de 60 años, lo decapitó, lo desmembró y quemó algunas de sus partes en una casa. Evidentemente que estaban ante un hombre desquiciado, por decirlo así, se imaginaban a alguien totalmente un monstruo. Alguien que no pudo haber controlado sus emociones en ese momento y estaba tan molesto que asesinó de esa forma. Cuando descubrieron la cabeza en la casa de este familiar, comenzaron a averiguar quiénes son las personas inmediatamente cercanas a este hombre de 60 años, a la víctima, y comienzan a saltar nombres. Y fueron varios. De hecho que la policía, cuando apenas realiza las primeras acciones, detiene a 4 personas. Pero de esas 4, solo la mitad estaban bajo una sospecha principal del crimen. Estas fueron las primeras acciones de la policía en aquel entonces. Cuatro detenidos, 2 autores. Al tenerse conocimiento del crimen, la primera tarea a la que se abocaron los investigadores fue develar qué había pasado en las últimas horas de vida de Francisco Vallejos. Fue así que los investigadores iniciaron una serie de indagatorias con todas las personas que habían tenido contacto con el fallecido aquel 11 de septiembre, el último día en que fue visto vivo. Vecinos dijeron que el hombre no tenía enemigos. Él era solitario y asiduo consumidor de bebidas alcohólicas. Ya en los últimos tiempos, los vecinos ni siquiera lo veían salir de su domicilio, pues aquejado por una enfermedad a causa de su vicio, empezó a usar un bastón para levantarse, pero la mayor parte del día pasaba en cama. Se mantenía con su bastoncito y eso nomás ya. ¿Alguien que le pudiera haber hecho esto a un contrario? Nosotros no sabemos. Yo vivo en San Lorenzo, luego no sé. Así que muy de vez en cuando le veo. Amenaza no sé, porque siempre fue un señor que yo me entero nunca tuvo contrario, así enemigo. Entre los sospechosos, la policía llegó hasta 4 hombres, pero solo 2 finalmente fueron vinculados al espantoso hecho. Mi hermano es un enfermo alcohólico. En vista de que la familia le ayudamos para que él pueda sobrevivir, ¿verdad? Siempre tiene pocas cantidades de plata, poquísimo. Ponerle lo que maneja de 50 a 100 mil guaraníes. Más se le da alimentos y eso para que justamente no le pase algo así. Pero hay veces que él tiene delirio de grandeza y dice que ese plataje está como cualquier borracho, ¿no? Y estos señores normalmente comparten con él su olla y su trago. Los primeros en ser demorados aquel miércoles 12 fueron sus vecinos Miguel Aquino, de 38 años, y Eugenio Odilon Duarte, alias Laíno, de 50 años. Ambos negaron rotundamente haber acabado con la vida de Francisco, asegurando que solo visitaban al hombre debido a su condición de salud. Vaya o sea, amigo, porque se como pues gente digamos acá pegó además pues no que hija topeña hermano que hija ni monga está en que yo fui pues se opera la vaya dicen. Porque y bueno acá o se visita allí pe ahí se ayuda a visitar su pe ahí, pero amigo, por los míos con los hermanos, los tratazos, que ahí ni es bueno. Más tarde, en horas de la noche, fue detenido uno de los principales sospechosos, Daniel Salinas, con antecedentes por robo agravado. El muchacho de 26 años figuraba como el más comprometido, pues según los lugareños, Francisco le había dado alojamiento en su casa luego de que saliera de la cárcel. Hasta el momento es el autor del hecho, es el único autor del hecho que tenemos hasta ahora. Nosotros corroborando con otras informaciones, concluimos con los investigadores que él tuvo participación directa en el hecho. Tras la detención de Daniel, el joven negó haber asesinado a su amigo,
asegurando que esa noche él y Vallejos estuvieron compartiendo unos tragos con otro hombre, un tal Santiago Marcial Caballero, sobre quien pesaban varios antecedentes criminales. Hasta acá el trabajo de la policía al parecer iba por buen camino. Tenían a 4 demorados y de los cuales 2 podrían ser potenciales sospechosos de haber cometido este crimen. Ellos se preguntaban si realmente una sola persona pudo haber cometido el crimen y evidentemente que en su razón, en su sentido común, les decía que no, que más de uno tuvo que haberlo hecho. Pero esa respuesta la vamos a responder a la vuelta de la primera pausa aquí en Escena del Crimen. No se despega a la vuelta más detalles de esta investigación que nos remonta a julio del año 2012. Francisco Vallejos, un hombre de 61 años, fue asesinado a puñaladas, lo descuartizaron, lo decapitaron. La cabeza del asesino la llevó a otro lugar, a la casa de un familiar en San Lorenzo. El hecho ocurrió, el asesinato, en Capilla del Monte, el desmembramiento y también la quema de la casa de la víctima, intentando de alguna u otra manera borrar cualquier tipo de evidencia que pudiera llegar a quedar ahí. Una acción rápida permitió que eso no quede reducido por completo a cenizas y también, a su vez, como consecuencia, permite un trabajo forense alrededor del cuerpo, dejando sí algunos mensajes claros de ese cadáver y ayudando de alguna manera ese cuerpo inerte a descubrir quién fue el criminal. A medida que avanzaron los días en la investigación, personas comenzaron a salir como sospechosas. 4 de ellas detenidas por la policía, pero eran 2 o sobre 2 recaía la mayor responsabilidad de todo. Los investigadores, no satisfechos solo con esto, comenzaron a hacerse la siguiente pregunta: ¿solo una persona o más de una actuó para poder matar, desmembrar, decapitar a este hombre e intentar ocultar las partes de los cuerpos para que no sea investigado, al menos prontamente, por la policía? Esa pregunta solo iba a quedar a manos de algunos de ellos en cuanto a la respuesta rápida, digo. Fue así que la policía da con los primeros pasos y la determinación de quién pudiera haber sido aquel criminal. Y no se imaginaban que estaba muy cerca del entorno de la víctima. La investigación. El primer indicio, los cortes. En principio observamos que la casa, que era precaria, estaba quemada y dentro de la misma había un torso de una persona ya calcinada y no tenían los miembros. A la inspección por los alrededores encontramos esparcido en varias cuadras, distribuido en varias cuadras, parte del brazo, pierna y no así la cabeza. Ahora, el análisis de esos miembros fue lo que nos llamó la atención porque tenía un corte muy perfecto, muy nítido. Y inclusive no llegó a afectar parte ósea, es decir que era un desmembramiento muy prolijo. Debía ser un profesional. Y la persona que realizaba este tipo de desmembramiento debería tener conocimiento en alguna área específica, podría ser la medicina, podría ser también algún faenador. Y como la zona era una zona suburbana, más no indica que podría ser un faenador. Empezamos a ver la zona, si había alguna matadería, chanchería, y efectivamente había una chanchería a pocos metros del lugar del hecho. Ahí estuvo la víctima. Y justamente en ese lugar estuvo una noche antes nuestra víctima, consumiendo bebida alcohólica con un grupo de personas. Eso fue el principio de la investigación, ahí nos llevó la sospecha a indagar en esa zona. Fútbol, alcohol y muerte. Y fue ahí donde tuvimos la información de que la noche anterior estaba compartiendo la víctima con una persona de nombre Daniel Salinas,
y otras personas. Y están viendo partido Paraguay, Perú era la eliminatoria en ese entonces. Y posterior al partido ellos fueron a la casa juntos. Víctima y el que sería su victimario estuvieron compartiendo nuevamente en la casa, y como terminó la vida alcohólica, Daniel le reclamó al Francisco que compre más, y mencionó que no tenía plata para hacerlo. Y ahí fue que hubo una discusión y le propinó varias heridas con arma blanca. Él mismo lo desmembró. Ya una vez que acabó con la vida, empezó a desmembrar, cargó en una bolsa los miembros y quemó la casa. Y en su vida iba dejando los miembros dispersos en varias áreas circundantes. En principio, como te digo, lo que nos llevó, lo que nos indicó es el corte prolijo de la causado y el conocimiento justamente para realizar ese tipo de desmembramiento. Era faenador. Él se dedicaba al faenamiento, no era un trabajo constante que él lo venía haciendo, pero lo hacía esporádicamente, ya que eran familiar suyo los propietarios de esa chanchería, y él continuamente estaba haciendo trabajos también en ese lugar. Violento y problemático. Daniel se manejaba, venía unos días, se volvía a ir, tenía problemas con varios vecinos, era una persona violenta, así que eran conocidos ambos. No tenía domicilio fijo. Y no tenía un paradero fijo, se quedaba en la casa de una tía, en la casa de unos amigos, justamente en la chanchería, a veces lo hacía en la casa de la víctima, no tenía un paradero fijo. Y ya tras la sospecha de que él podría ser el autor del hecho, es que nos fuimos nosotros a la casa de una tía, donde ya con la comitiva fiscal en ese entonces procedimos a la inspección de la casa. Y la tía se quedó sorprendida porque dijo, bueno, él no estaba en estos días por aquí, pero ¿qué pasaba? En una habitación que estaba a un lado de la casa, él prácticamente entraba sin que nadie lo viera y se quedaba a dormir ahí. Hizo deshacerse de las evidencias. Y encontramos varias prendas de vestir, ya sea remera, pantalón, que estaba siendo lavada en un balde. Y tenían ciertas manchas que aparentaba haber sido sangre, lo que efectivamente fue confirmado en el laboratorio que era sangre humana lavada. Y también en una inspección minuciosa encontramos sobre el techo un cuchillo que también tenía manchas rojizas que aparentaba ser sangre, que también fue confirmado por el laboratorio que fue sangre humana. Entonces eso reforzaba nuestra hipótesis de que él podría ser el autor del hecho. Contó burlándose. En principio él decía que era un conocido, no quería revelar la identidad de ese conocido y que le había comentado que fue quien hizo el hecho, pero cayó en varias contradicciones y de a poco él se fue soltando y llegó el momento que él dijo, sí, yo fui el autor del hecho, inclusive ya le dio una cierta satisfacción haber contado eso y ya lo hacía de manera espontánea, inclusive de manera jocosa. Era lo que nos llamó bastante la atención en ese entonces. Nada de arrepentimiento e inclusive se reía en partes cuando contaba la historia de cómo lo había hecho. Habló de evidencias el oficial que investigó este hecho y justamente vamos a ver algunas que representaron una carga importante dentro del proceso investigativo policial. De todo ese cúmulo puntualizamos dos de esa cantidad fotográfica con la que se contaba, porque también estaba el arma de fuego. Esta es la bolsa que se utilizó, la bolsa negra de una capacidad de 100 litros que se había utilizado para cargar la cabeza de la víctima, de color verde. Es la que está allá al fondo con el hombre que está inclinado levemente, la que sostiene con las dos manos, de una capacidad sí de 100 litros. Ahí están viendo el pantalón jeans que tenía una coloración oscura, la que se puede ver cerca de la otra manga, la que se presume que es fluido humano, es decir, sangre, y que luego de un análisis de laboratorio se confirma que efectivamente era sangre
y esta es la que se encuentra en el balde, en una cubeta con agua a ser lavada. Es decir, con esto el asesino intentó despojarse de las pertenencias que tenía, la ropa que usó al momento de asesinar y desmembrar a la víctima. ¿Dónde fue encontrado todo esto? En la casa de la tía de Daniel Salinas, lo cual evidentemente lo ponía a él en una situación muy complicada, porque prácticamente era el único responsable de este hecho en las sospechas de la policía. Claro, todavía no había no digo certeza, pero por lo menos la carga probatoria suficiente para sostener finalmente su responsabilidad en el hecho. Y con todo esto también se va desprendiendo un poco el perfil de Daniel Salinas. Con el tiempo se va conociéndole a medida que se iba conectando esto a él, el crimen con él, la casa de la tía, el hallazgo de la cabeza, la ropa. Se va estudiando un poco quién era él, cómo llega a la vida de la víctima, cómo lo conoce a él, cómo llegan a conectarse entre sí, cómo conviven o llegan a estar, digamos, en un contacto diario. Se sabe a partir de ahí que él tuvo su pasaje por la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde estuvo bastante tiempo. En medio de toda esa situación perdió a sus padres y tenía una adicción al alcohol, por cierto. Este es el perfil de él. Cómo llegan a conocer a Daniel Salinas con el paso del tiempo a medida que van averiguando su prontuario. Ex convicto. Luego de muchos años viviendo solo en su precaria vivienda del barrio Capilla del Monte, en el límite entre las ciudades de San Lorenzo y Ñemby, Francisco Vallejos aceptó en su domicilio a un joven que durante su estancia en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú había quedado huérfano. Daniel Salinas pasó 4 largos años en la cárcel por un hecho de robo agravado. En su estadía en ese recinto, su madre había fallecido. Ante esta situación, el muchacho empezó a recorrer las calles sin rumbo fijo hasta que un día conoció a Francisco. Ambos se hicieron muy amigos. El hombre de 61 años pasaba ya gran parte del día acostado y sus tareas de jardinería las había reducido casi al máximo. Fue así que le cedió algunos clientes a su nuevo compañero, que lo trataba como un patrón. ¿Eh? Yo no lo maté. ¿Vos no le mataste? ¿Y quién fue, Daniel? Pero vos sabés, no querés decirlo, ¿verdad? ¿Y cómo estaba en tu casa, Dani, en la cabeza del señor? ¿Ah? No sabes. Pero vos ayudaste entonces a la investigación, ¿verdad? Además de los clientes, ellos compartían también su adicción al alcohol, que los convertía en enemigos. Daniel parecía un chico normal, pero algo trastornado. En su carácter tranquilo, reprimía una furia asesina. Recordemos que se ha levantado de esta vivienda un cuchillo tipo carnicero, ¿verdad? Esos cuchillos grandes que presumimos que él pueda tener la facilidad de utilizarla, ¿verdad? ¿Se puede explicar un poco la facilidad con que hizo los cortes y la precisión? Podría ser una presunción, habida cuenta de que los cortes fueron realizados, digamos, con precisión, o sea que era muy filoso, digamos, el material que ha utilizado. Él en todo momento estaba lúcido, él estaba consciente, no tenía a simple vista un trastorno mental, sino que en todo momento él estaba ubicado en tiempo y espacio para decir que era una persona que estaba fuera así, no se lo veía de esa manera. En los consiguientes días, Daniel confesó lo peor. Mató a su patrón porque este no quiso darle dinero para seguir bebiendo. Bueno, con esto prácticamente a la policía le quedaba la certeza y solo un poco de duda. Y esa duda que uno generalmente le agrega el 1%, ¿no? Una pequeña duda que generalmente uno le suma a una investigación que requiere igual siempre tener ese pequeño porcentaje de sospecha sobre otro tipo
de tesis, de teorías con respecto a un crimen. Pero todos los elementos apuntaban efectivamente a Daniel Salinas, es decir, no había forma de fallar en esto. No había forma de equivocarse, dirían algunos policías en aquel entonces, porque las evidencias que habían encontrado en aquel entonces, la situación de, por ejemplo, las evidencias, y vamos a volver a ver justamente esas evidencias que le estábamos mostrando hace instantes nada más, porque justamente ahí recae la mayor importancia de ellas, ¿no? La cabeza que estaba dentro de una bolsa de color verde, ahí se encuentra el cráneo de la víctima, que al parecer el victimario, Daniel Salinas, quería utilizar, o sea, la tenía en la casa de la tía para deshacerse de ella. Y la otra evidencia, vamos a ver ahora la ropa, la prenda de vestir, que es un pantalón de jeans de color azul. Van a ver ese jeans que sostiene a uno de los agentes de criminalística, donde se ve muy cerca de la botamanga, en realidad más cerca de la rodilla, por debajo de la misma, esa mancha oscura muy grande que se presume es sangre. Se presume, digo, en lo visual. Esto llevó después a una confirmación a través del laboratorio forense, donde se determina que es sangre humana, finalmente. Y con esa confirmación queda totalmente comprobado que el autor, el dueño de ese pantalón, era Daniel Salinas. Por ende, la responsabilidad primaria recae sobre este hombre, Daniel Salinas. Y justamente la doctora Alma Segovia, que nos acompaña una vez más hoy, esta noche. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, doctora, hablame un poco de él, de este hombre, de este joven, 26 años, un pasar por el penal de Tacumbú, donde pierde a sus padres, entró él por robo agravado, no fue por homicidio su estadía en la penitenciaría, se volvió adicto al alcohol, parece, según al menos comentarios, pero llega a cometer un crimen tan atroz como este, al parecer con hasta inclusive una técnica en abigeato o enfaneamiento de animales, lo que también llevó con el paso del tiempo a la policía a darse cuenta que el que hizo eso evidentemente tenía conocimiento en cómo hacerlo. O sea, cómo todo eso conjuga en la personalidad de un criminal. ¿Cómo se puede entender eso? Como siempre te digo, hay que tener en cuenta una serie de factores. Entre ellos está la crianza, cómo fue criado, cuáles fueron las situaciones vividas durante su infancia y adolescencia. Ya tenemos ahí en su historial delictivo que él estuvo recluido en la cárcel, en una de las cárceles, sí, por cometer robo. Entonces, de allí ya va sumando. Luego, al salir de ahí, habría que ver cuáles fueron las condiciones ambientales con las que se encontró. A lo mejor una extrema pobreza, una carencia de tantas cosas, sin sus padres, sin un apoyo familiar que le pueda ayudar a salir adelante y sobre todo con la sociedad que muchas veces a estas personas le da la espalda, ¿verdad? Ya existe ese caldo de cultivo, pero a ese caldo de cultivo le vamos agregando ingredientes para que pueda llegar a estos casos de extrema violencia, que ya sería quitarle la vida a una persona. El agravante de lo que hizo después de la muerte, no contento con matarlo, cercena al hombre y la separa la cabeza del cuerpo. Eso también es parte a analizar por profesionales como ustedes a la hora de determinar el perfil de una persona. Por supuesto, es un dato llamativo de una hazaña, un ensañamiento. Habrá tenido sus motivos, esconder, ocultar, etcétera, ¿verdad? Pero nos habla más que nada de la hazaña que existió ya después de muerto. Por eso es que hace esto de descuartizar, desmembrar, ya lo volvió como una cosa y lo que quería es deshacerse. O sea, a ver, esa vida como faneador de animales quizás le quitó sensibilidad de alguna manera. No, porque entonces estaríamos generalizando. Le ayudó a obtener el medio de cómo deshacerse del cuerpo. O sea, esos conocimientos lo aplicó
al crimen que cometió. El hecho de haber relatado el crimen en tercera persona y después haber asumido la responsabilidad, pero ya con un tono más jocoso, burlón, eso también determina o recae en algún aspecto de desequilibrio, tal vez en la conducta mental. Se hablaba en el caso de este joven de que él tenía algunos indicios de trastorno mental. Pudo haberse disociado de la situación, entonces por eso es que lo relató de esa manera. Y luego ya una vez que va tomando más conciencia de lo que pasó, entonces recién allí, pero tampoco hubo empatía, por eso es que él se burla o contó de una forma chistosa ya lo que ocurrió, ¿verdad? Esto siempre teniendo en cuenta si ese trastorno mental que lo tuvo fuera de la realidad o no, cómo él estuvo en ese momento de cometer el crimen y luego de allí poder sacar más conclusiones al respecto. Esa falta de empatía, uno, ¿cómo la pierde? O sea, ¿por una cuestión, algún trastorno en la infancia? ¿Pudo haber sido su paso por la cárcel? ¿Otro factor? Podemos hablar ahí de ciertos rasgos, de rasgos psicopáticos, probablemente, que hacen que realmente la persona no sea persona o no nos importe la vida y carecemos totalmente de la empatía hacia el otro. O sea, para nosotros no tenemos en cuenta el sufrimiento, no sirve, no existe. Este chico es catalogado dentro de todo, entonces con ciertos rasgos de una conducta que va apuntando, digamos, hacia una tal vez enfermedad mental, que fue la que pudo haber afectado en ese momento del crimen, doctora. O sea, no estaba él tal vez de todo consciente de lo que estaba haciendo. Podría ser, ahí siempre tenemos que analizar desde dos puntos de vista, si esa estructura es psicopática o si es psicótica. Si es psicótica es cuando pierde el contacto con la realidad, no se da cuenta de lo que hace, no sabe si está bien o mal lo que hizo. En cambio, cuando es psicopática, él puede estar sabiendo perfectamente por qué está haciendo, así como después llegó a esconder, a ocultar, etc. Él sabía que estuvo mal, por eso claro, empezó eso le iba a preguntar, si lo primero que usted señaló no se termina de, digamos, pierde fuerza cuando él actúa de esa manera, ¿verdad? Esconde, claro. Intenta lavar el pantalón, sacarle los rastros de sangre, esconder la cabeza o haber quemado la casa. Eso indica que él estaba consciente del hecho. Exactamente, hay una serie de indicadores que nos dicen que él estaba consciente de lo que estaba pasando. A lo mejor en ese momento lo cometió bajo los efectos de algún tipo de sustancias, ya sea alcohol, drogas, etcétera. Pero luego él ya toma conciencia de que algo hizo mal y que debe deshacerse de las evidencias. Ahora, entonces, acá estamos hablando de un cóctel de situaciones, o sea, estamos hablando de la personalidad que puede ser agravada a través de estupefacientes o alcohol, porque no va a ser lo mismo si nosotros bebemos, tal vez nos embriagamos. No todos somos asesinos siendo borrachos, ¿no? Claro, de diferentes maneras. O sea, están los que duermen, los que quieren lío, los que se ríen. O sea, no todos vamos a agarrar un cuchillo y vamos a ir a partir. O sea, ahí hubo, a ver, las sustancias tal vez son agravantes. Y son detonantes de lo que ya hay adentro, de lo que él ya tenía adentro, de la estructura en sí de su personalidad y de todo lo que habrá acumulado, ya sea hablando mal y pronto de los factores externos como internos que conjugaron para que se llegue a ese desenlace. Ahora, la falta de arrepentimiento también se suma a eso que mencionabas. Eso nos lleva más otra vez hacia la estructura psicopática. La falta de arrepentimiento, la falta de empatía, la organización para poder deshacerse de las evidencias, entre otros factores que se dieron en este caso. Y al hablar de psicopatía, estamos hablando necesariamente de tener que evaluar su niñez, su adolescencia, parte de su juventud para entenderlo, o una disposición genética tal vez. Siempre es importante tener en cuenta la historia clínica de caso por caso. Eso no podemos omitir, ya sea que haya sospecha de psicopatía o haya sospecha de que llegó a psicotizar de alguna forma. O sea, siempre tenemos que tener en cuenta el historial clínico de cada uno, cómo es que se metió, como yo digo, cómo fue que llegó a cometer delitos, cómo cruzó la línea. Ahí ya tenemos el robo en primer lugar, por qué él cometió ese robo. De ahí podríamos partir antes de llegar al resto.
Todos estos elementos, doctora, me lleva a pensar qué va a pasar de él cuando salga. Porque él fue condenado a 24 años. Hoy en día ni siquiera alcanzó el 50% de la pena, ¿no? Pero de acá, él es bastante joven. Cuando ocurrió tenía 26 años. Va a salir, sí, en 24 años sería promediando los 60 tal vez, o mediados de los 50. Es decir, podría ser un hombre bastante fuerte aún. ¿Cómo se hace en estas situaciones? Porque todo lo que usted describe apunta siempre dentro del campo de la presunción, ¿verdad? Por supuesto. De un hombre que evidentemente no puede o no tiene control de sus actos, basándonos en una tal vez enfermedad mental. Acá para mí la pregunta más importante no es todavía cómo va a salir, sino qué es lo que están haciendo con él adentro. ¿Cómo lo están preparando para su salida? ¿Realmente hay elementos que lo están ayudando para que él pueda rehabilitarse y luego reinsertarse? O sea, ¿qué se está haciendo con él? Eso para mí es más importante ahora, en este momento presente donde se deberían de tener en cuenta una serie de factores, tanto sociales, psicológicos, educativos, para que lo ayuden a reinsertarse realmente. De estas características. Descartando sí. de que sea un psicópata, hablando claro. así. Y justamente le iba a preguntar eso. Si hablamos de psicopatía, ¿estas personas se recuperan o no? Según la literatura y las estadísticas, no, hay muy poca posibilidad. ¿Tienen que estar internadas? Se interviene con ellos y después se ven elementos postpenitenciarios para hacerle seguimiento, cosa que nosotros no tenemos en el país, no contamos aún. Y en toda esta evaluación que hicimos hay características de psicopatía. Así, a ojímetro vamos a decir que hay elementos. Muy someramente. Sí, que hay elementos, porque como yo nunca le evalué, claro, ni tampoco tengo... Solo por sí. este tipo de reseñas. Claro que no tenemos una evaluación a profundidad, pero por lo que uno puede notar... Pero estos son casos interesantes como para hacerle el antes y el después y por supuesto seguirle, porque así como decís, va a salir joven y luego ¿qué pasa? ¿Dónde va? ¿Qué hace? Después se va a cruzar, como yo siempre digo, contigo, conmigo, en el colectivo, en el estadio, en alguna parte, va a estar ahí cerca, va a tener vínculos, no va a dejar de tener vínculos. Y luego, dentro de sus vínculos, cómo realmente él va a comportarse. O sea, hay tanto que ver en estos casos, tanto que hacer en el pre, o sea, ahora durante su reclusión y en el post penitenciario también. Gracias, doctora Alma Segovia. Muy completo, placer. como siempre, los detalles, el aspecto médico de esta situación. Y apuntar nada más a todo esto que decíamos, a la preocupación de cómo vaya a terminar o a salir él en el caso del compurgamiento completo de su pena. Tenemos un solo psiquiátrico en el país y ese psiquiátrico ni siquiera llega a los estándares altos para pensar de que evidentemente está íntegramente estructurado para poder llevar ese proceso que detallaba la doctora Alma Segovia. Hacemos el último corte aquí en Escena del Crimen y a la vuelta. ¿Cuántos años de condena y bajo qué elementos le dio un tribunal a Daniel Salinas? Daniel Salinas saldría en el año 2037 del compurgamiento de su pena, si es que lo completa, a la edad de 51 años. Tenía 26 cuando cometió el crimen. El asesinato, el desmembramiento y haber quemado parte del cuerpo, separando inclusive la cabeza de él. Un crimen atroz que había cometido este joven de 26 años a un hombre de 61 años, con antecedentes inclusive, llegó él a cometer este hecho. Así culminamos un capítulo más de Escena del Crimen. Muchas gracias por la compañía. No se olvide, los sábados a las 11 de la mañana puede volver a ver este capítulo. Muchas gracias a los amigos de Óptica Garrón, sobre Cerro Corá y Tacuarí. Las gafas que luzco son de ahí. No se olvide, nombrando el programa, usted tiene 30% de descuento automáticamente. Muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana.